empezar. A ver. Ya, creo que ahí ya estamos. Sí. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio, mis hermanos, con nuestro discipulado. Comentábamos, estamos en Mateo 28:20 y recordemos que hemos estado viendo precisamente cómo nuestro Señor Jesús se presenta y nos dice que está con nosotros, que Él se queda con nosotros y que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y bueno, vemos que ese con nosotros, ¿se acuerdan? Es en compañía de nosotros, pero también habla de que nos dice que Él es el yo soy. Y no nos dice solamente estoy con, sino yo estoy siendo o seguiré siendo en ustedes, esa es la idea. Y también veíamos cómo se manifiesta nuestro Señor como Adonai, ese, ese Señor o ese Kyrios que se presenta o se manifiesta en lo que se denomina el pacto renovado, ¿verdad? Es el Adonai de toda la eternidad. Es el Adonai que se presenta precisamente como Señor, que se presenta precisamente como el gran yo soy. Y entonces, bueno, pues vemos a nuestro Señor manifestándose de esa manera y así es precisamente como se queda con nosotros, como el yo soy, como el Señor, como Adonai. Vamos a seguir en esta serie de testigos, ¿verdad? Que nos dicen lo mismo o nos confirman lo mismo acerca de quién es nuestro Señor. Y vamos ahora a Mateo 1:23. Mateo 1:23 nos dice, he aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. ¿Qué es lo que significa Emmanuel? Aquí mismo la palabra nos explica, dice Dios con nosotros. Esta promesa, recordemos, ya estaba en Isaías 7:14. Emmanuel es el Dios con nosotros y se queda precisamente, como comentábamos, no a un lado, no se queda simplemente visitándonos o viene como una visita, sino que propiamente habla de estar viviendo o habitando dentro de nosotros. Recordemos que habíamos visto, por ejemplo, Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y veíamos muchos testigos más que nos confirman y nos corroboran esta situación. ¿Qué significa que Él se queda con nosotros? Ese Mateo 28:20 es lo mismo que está profetizado desde Isaías 7:14 y que tiene su cumplimiento en Mateo 1:23. Él vino para quedarse. Él no vino y se va. Sí es cierto que nos dice, me voy, pero regreso, no los dejo huérfanos, ¿se acuerdan en Juan 16? Me voy, sí, porque voy a prepararles un lugar. Algunos dicen, nos va a preparar una morada. No, dice, va a preparar un lugar. ¿Por qué? Porque el lugar es Él. La morada es Él. El lugar es Él mismo. El lugar es donde Él está entronizado. El lugar es donde está Él. Ese es el lugar. Y entonces, este Dios con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver cómo se va presentando a través de diversos testigos y vamos a Isaías 9:6. Esta también es una profecía relacionada precisamente con Isaías 7:14 y nos dice, un niño nos es nacido. Es decir, está encarnado. Aquí vemos nosotros a Juan 1:14. Recordemos que en Juan 1:14 nos dice que el verbo, el logos, el que es Dios, se hizo carne o se encarnó y dice, pone su morada en nosotros. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí Isaías 9:6. Este niño nos es nacido, nos es dado precisamente para estar con nosotros, no a un lado, recordemos, sino dentro de, en nosotros. ¿Qué es lo que ocurrirá cuando este niño que fue nacido, que fue encarnado, podemos ver aquí el atributo Bab? ¿Se acuerdan que Bab, hemos comentado, no pierdan de vista eso? Es la madera, sí, es el callado, sí, es el madero donde fue crucificado nuestro Señor, sí,
simboliza la jamba de las puertas que fueron pintadas con su sangre, sí, es el pacto renovado, sí, y es nuestro Señor Yeshua encarnado, o nuestro Señor Yahvé, nuestro Padre Yahvé, encarnado en Yeshua, con toda, absolutamente toda su divinidad, todo el nombre está puesto en él. Esto es lo que simbolizaría o esto es lo que expresaría esta situación de que nos es dado. Y fíjense lo que dice o declara Isaías 9:6, el dominio está sobre su hombro. El dominio es la autoridad, el dominio es el nombre, el dominio es el señorío. Fue lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Muchos testigos que nos dicen que Él es el Señor, Él es Adonai, porque tiene el dominio, no solamente como rey, sino como Señor, como autoridad suprema. Entonces, ese dominio está sobre su hombro. ¿Por qué? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, el mismo versículo 6 de Isaías 9 lo corrobora, lo manifiesta, lo expresa. Dice, su nombre es llamado. ¿Por qué tiene todo ese señorío? Porque tiene un nombre. Pero este nombre se presenta en diversos atributos. No nos dice nombres, dice un nombre. ¿Cuál es su nombre? No dice sus nombres. Es admirable. Ahí está la majestuosidad. Es además consejero. Es Dios fuerte. Ese niño es Dios fuerte. ¿Cuántos ministros, cuántos líderes religiosos dicen, es que Jesús no es Dios, mis hermanos, Dios fuerte? Es que Jesús no es nuestro Padre. Aquí dice, Dios fuerte, coma, Padre eterno. No es Padre a partir de que se encarna, Padre eterno. Antes de la fundación del mundo, Yeshua ya es nuestro Padre. Y ese nuestro Padre eterno, además, es príncipe de paz. ¿Por qué? Paz, shalom. Acuérdense, es ese príncipe que viene y nos da del Salmo 2, ¿se acuerdan? Por ejemplo, que nos dice, es el Hijo, el príncipe, el rey, el Mesías, al que se le da toda la autoridad o este dominio que está sobre su hombro. Por eso es el Dios admirable, es el consejero, es el Dios fuerte, etcétera. Sí, príncipe de paz, ¿por qué? Porque alinea nuestros corazones, alinea nuestros pensamientos a su voluntad, a su propósito. Y por eso también nos dice lo dilatado, eso dilatado, si nosotros vemos el hebreo, quiere decir su poderío, lo dilatado de su principado. ¿Qué es lo dilatado de su principado? Todo su poder, toda su riqueza, toda la abundancia que hay en él y que se desborda, mis hermanos, está hablando de sus atributos. Lo dilatado de su principado se refiere a sus atributos. Dilatado, ¿qué quiere decir? Al máximo. Cuando dejamos, por ejemplo, un metal en el sol, se expande, se dilata. ¿Qué quiere decir esto? Es más y más y más grande cada vez. ¿Por qué? Porque sus atributos son infinitos. Por eso es Padre eterno. Entonces, lo dilatado de su principado, dice, no tiene fin. ¿Por qué? Porque es eterno. Por eso es Padre eterno. Y vean que sigue hablando de su reinado, de su señorío. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino. No dice el trono de Dios, no dice el trono de Yahvé. Dice el trono de este niño que nos es nacido, de este hijo que nos es dado, cuyo nombre es Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Además, admirable, además, consejero. Este es nuestro Señor Yeshua. Tu reino, su trono de Él. Y lo dispone y lo afirma con justicia y derecho. Y vean por cuánto tiempo, desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque el celo de Yahvé Sebaot lo hace. Es el celo que Él tiene a su nombre. Si nosotros vemos la Biblia, mis hermanos,
en su plenitud completa, vamos a ver que todo se trata del amor a su nombre, el temor a su nombre. Ahorita vamos a hablar de varias cosas de esto que nos llevan precisamente al temor a su nombre. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata del amor, precisamente el amor a su nombre. Y entonces todo tiene que ver precisamente con ese temor. Desde ahora y para siempre, Yahvé Sebaot lo dijo y dice, está hecho. Esto es lo que va a estar hecho. Esa es la sentencia. Que su nombre sea temido en toda la tierra. Ahorita vamos a ver diversos versículos. Salmo 72:17 nos da esta idea, que su nombre sea por siempre. ¿Para cuándo es su nombre? Por siempre. Es eterno. Por eso es Padre eterno. Su nombre sea propagado mientras dure el sol. ¿Cómo va a ser propagado? Porque esos atributos, esa riqueza, lo dilatado de su imperio, su trono, su reino, es uno tras otro. Es su riqueza y su riqueza son sus atributos. Por eso nos dice aquí que su nombre va a ser propagado mientras dure el sol y en él se van a bendecir los hombres. Esta es la oración sacerdotal del número 622. Esta es la ordenanza que nos deja en Mateo 28:19. Vayan y bauticen o sepulten a toda la gente en mi nombre. Es la bendición de la que nos habla Efesios. ¿Se acuerdan que tuvimos un discipulado también muy largo en Efesios 1, del 13 al 14? Toda la bendición espiritual hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Para qué es? Hay un solo propósito, para honra y gloria de su nombre, o para la alabanza de su gracia. ¿Qué es su gracia? Su belleza, sus atributos, su riqueza, su gloria, su nombre. Y después nos dice, verso 18, bendito sea Yahvé Elohim de Israel, el único que hace maravillas. ¿Cuál es el propósito de esto? Que Él sea bendecido. Como decíamos ahorita en Efesios 3, del 1 al 4. Bendito para siempre sea su nombre glorioso. ¿Qué es lo que bendecimos de Él? Cuando bendecimos sus maravillas, que son infinitas, todas esas maravillas que Él hace, lo que estamos bendiciendo es su nombre, porque acuérdense que cada hecho, cada versículo, cada palabra, cada letra de la Biblia es un testigo, es una autoexplicación que Él hace de sí mismo. Se autoexplica a sí mismo en cada palabra de la Biblia, en cada letra de la Biblia, en cada versículo, capítulo, libro, como quieran, en renglones completos o incompletos, en una sola palabra, ahí está el nombre de nuestro Dios. Esa es la bendición, que podamos reconocer todos quién es Él, pero lo que bendecimos es su nombre. Y entonces vean, toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. ¿Por qué toda la tierra puede ser llena de su gloria? Porque lo estamos proclamando de generación en generación. Lo estamos bendiciendo de generación en generación. ¿Qué bendecimos? Su nombre. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Ok, continuamos. Vamos ahora al Evangelio de Juan, ¿sí? Parte de lo que ya hemos comentado del verso 14, vamos a verlo aquí, el verso 1, verso 14 y verso 18 del capítulo primero. Y vamos a poner atención, dice, en principio, no en el principio, en principio. Acuérdense que habíamos comentado de que en principio no simplemente se refiere al origen de, o el origen del tiempo, va más allá. El principio, mis hermanos, o en principio, se está refiriendo a la verdad verdadera, una verdad absoluta. El principio es un dogma irrefutable, es una certeza absoluta de lo que Él es, o de quién es Él, o de lo que dice Él, de su verdad. Y entonces vemos, en principio era el Logos. ¿Se acuerdan? Aquí les puse entre paréntesis P, este atributo, la letra P. Y se acuerdan que P es palabra. P es el dabar en hebreo, o en griego sería el logos.
Y se acuerdan que habíamos comentado que en Génesis 1, la primera letra que aparece es Bet, pero se acuerdan que Bet está inmersa, está metida, está incrustada en la letra P. Y se acuerdan que de manera invisible, en realidad la primera letra que aparece en la Torá, o sea, en Génesis 1, a partir de Génesis 1, versículo 1, es P, el Dabar, la palabra, por quien todo fue creado y para quien todo es creado. Entonces vean lo que está diciendo aquí Juan 1. Nos dice, en principio era el logos, ese Dabar, la letra P o el atributo P, cada palabra que iba a salir de su boca para que su casa de oración sea una casa de adoración a su nombre. Y luego nos dice, el logos estaba ante Dios, pero vean lo que dice, Dios era el logos. O sea, el logos estaba ante Dios. Claro, está ante Él mismo, es su reflejo de Él. Recordemos que está creando todo absolutamente. Y se acuerdan que habíamos comentado, Él lo llena todo, pero para que pueda existir la creación, Él tiene que contraerse, porque Él ocupa todo el espacio, habido y por haber. Entonces Él se contrae a sí mismo y entonces deja un espacio sin nada. Y por eso dice Bereshit y luego dice Bara, es decir, crea de la nada, crea de la nada. Pero entonces lo que no era, ahora es, porque Él lo ordena. ¿Por qué les comento esto? Él estaba ante Dios. Él se está poniendo ahí, en ese lugar que no hay nada, se pone Él para que sea, se pone Él para que exista, porque sin Él no existe nada de cuanto existe. No está diciendo que sean dos dioses o dos personas. Dios no es persona. Dice la palabra que Dios no es hombre. Dios no puede ser persona. Esa es una ficción. Es un antropomorfismo que no aplica de ninguna manera a Dios. Nuestro Señor Jesús dice, Dios es espíritu. El Espíritu Santo, que también nos dicen que es una persona, pues tampoco es persona porque es espíritu. Y el único que se encarnó, ¿quién es? Nuestro Señor Yeshua. Él es encarnado. Yahvé encarnado, entonces ahora sí, verso 14, ¿verdad? El Logos se hizo carne. Esa palabra que es Dios, esa palabra que es el Logos, esa palabra que es Dabar, esa palabra que es P, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Puso su tabernáculo, puso su morada entre nosotros. Ahorita vamos a ver diversas citas. Jeremías 31, se acuerdan también de Hebreos 8, Hebreos 10, que nos dice, mi pacto está en sus mentes y en sus corazones. Ahí está el tabernáculo, nuestro corazón. ¿Y cuál es el propósito? Contemplamos su gloria. El propósito de que Él se encarne es que nosotros podamos contemplar su gloria. El propósito de que Él se encarne no es para que nos vayamos al cielo. El propósito de que Él se encarne no es para que nos vaya bien. Esa es la consecuencia. Busca primero las cosas del reino de Dios, lo demás viene añadido. Estamos comprendiendo cuál es el propósito de que Él viva en mí, que pueda contemplar su gloria. Y su gloria es su nombre. ¿Cuál es la gloria que contemplo? Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito del Padre. Es el único Dios. Acuérdense, otras traducciones nos dicen el Dios único. No es que sea el hijito de, eso ya lo vimos en otro discipulado, ¿se acuerdan? Ben Elohim, hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es Dios mismo encarnado. O es Yahvé encarnado, Yeshua, es el mismo. Por eso lo crucificaron. Y ahora vean también esta preciosidad en el verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero ese unigénito Dios, ¿verdad? O el unigénito Dios que está en el seno del Padre, está dentro del Padre. Acuérdense
dentro del Padre, acuérdense, P, P, todo está encerrado en P, que es la palabra, en P, que es el logos, en P, que es el dabar, en P, que es Yeshua. Ese unigénito Dios, dice, tuvo un propósito. Él lo explicó. Y entonces entendemos que toda la Torah, toda la Biblia, cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada renglón, cada letra, lo que hace es autoexplicarse. Él es la Torah. La Torah no es un conjunto de reglamentos. La Torah es Él testificando quién es Él. ¿Estamos comprendiendo? Es un tipo, es un molde que nos dice, mira, yo soy. Yo soy, por ejemplo, P. Yo soy el Logos. Yo soy Kyrios. Yo soy Adonai. Y entonces nosotros le damos esa adoración y le decimos, ah, Señor, tú te revelas como Yahvé, pues yo te digo que eres Yahvé. Te revelas como el Señor, pues yo te digo que eres el Señor. Eres Elohim, te digo que eres Elohim. Y eso es lo que hacemos, mis hermanos. Regresarle en tributo, fruto de labios que confiesan su nombre, adoración a su nombre. Porque Él vino a explicarlo. Él vino a decirnos quién es. Él vino a desglosarnos su nombre en toda esa riqueza que son sus atributos o su gloria. Romanos 9:5 nos dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Vean quién es el que se encarnó. Primero nos dice que el Logos, luego nos dice que Cristo, y ya habíamos visto en las semanas pasadas, ¿verdad? Semana pasada y antepasada, habíamos visto a nuestro Señor Yeshua como el Señor, pero también lo habíamos visto como el Cristo, y ya vimos que el Cristo es Dios. Aquí lo dice, Cristo el cual es Dios. Entonces, ¿quién es el que se queda con nosotros? El Cristo. ¿Quién es el que se queda con nosotros? El Logos. ¿Quién es el que se queda con nosotros? Pues Kyrios, Adonai, el Señor, que es Yeshua. Segunda de Corintios 5:19. Esto es que Dios estaba en Cristo. En Cristo. En Juan 1 estábamos viendo en el verso 14, en 18, perdón, que el unigénito Dios, o sea, el que es Dios o el único que es Dios, está en el seno del Padre. Y ahora vean lo que dice aquí. Dios está en Cristo. ¿Se están dando cuenta de eso? Primero nos dice que ese Logos está en el seno del Padre. El Logos está en el seno del Padre. Y aquí nos dice que Dios está en Cristo, o sea, dentro de Cristo. Si podemos parafrasear esto, mis hermanos, aquí diría, Dios está en el seno de Cristo. Dios que es el Logos, es el mismo. No es lo mismo, es el mismo. Nuestro Señor Yeshua. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, Cristo está reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Por qué? Porque Dios está en Cristo y Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Y Romanos 9:5 nos dice que el Cristo, el cual es Dios, estamos comprendiendo. Ahora, Él puso su morada en nosotros. Juan 1:14. Y ahora vean lo que dice, puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es lo que hizo Él? Se encarnó para vivir en nosotros. Y vean lo que está poniendo aquí. Pone en nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra es la que está dentro de nosotros. Esa palabra que se encarnó del verso 14 de Juan y que tabernaculizó entre nosotros. Esa palabra es el Logos, es el Dabar.
¿Estamos comprendiendo esto? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ok, vamos a continuar. Primera de Timoteo 3:16. Aquí es muy profundo esto, mis hermanos. Hay muchas cosas aquí que tenemos que mencionar. Espero ser claro y si no, me van preguntando. Por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Recordemos que la palabra nos enseña que el misterio oculto desde el principio de los tiempos, ese misterio es Cristo. Pablo se cansa de decirlo en sus cartas. El misterio oculto, el cual es Cristo. Ese es el misterio oculto. El misterio oculto que todos los ángeles estaban expectantes para ver y que ahora se ha manifestado y es Cristo. Y el misterio oculto, que estaba misterioso, que estaba no revelado, pero que ahora podemos ver es Cristo. Y lo dice de una y de otra manera y nos dice el misterio es Cristo. Pero ahora vean lo que dice aquí, el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? Acuérdense que la piedad no es tener piedad o misericordia de alguien. La piedad, mis hermanos, va más allá. El misterio de la piedad a la que se refiere aquí, si ustedes lo ven en griego, es el misterio de su doctrina, el misterio de la doctrina de su nombre, el misterio de la doctrina de quién es Él. Pero estamos hablando de que el misterio es Cristo. Entonces el misterio de la piedad es el misterio del nombre de Cristo. ¿Estamos comprendiendo? Él fue manifestado en carne. ¿Qué vimos en Juan 1:14? El Logos fue manifestado en carne. Aquí nos está hablando de Cristo. Si ustedes ven en los versículos anteriores, al verso 16, nos está hablando de Cristo, nos está hablando de Jesús, nos está hablando de Yeshua, pero también nos está hablando de Logos, el cual es Dios. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cómo fue manifestado? En carne. Acuérdense que estamos viendo Mateo 28. Yo estaré en ustedes, porque eso significa Emmanuel, Dios en nosotros. Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y Él vino a habitar en nuestros corazones, dentro de, para hacernos uno en Él. Juan 17. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Qué más sucedió? Fíjense, fue manifestado en carne, fue justificado y otra vez en espíritu. ¿Qué significa que fue justificado en espíritu? Mis hermanos, la justicia es el reconocimiento que tiene la humanidad, que tiene el Hijo pródigo de decir, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres Elohim. ¿Se acuerdan de Juan 8:24? Si no creen que yo soy, están muertos en sus pecados. Y Juan 16, del 8 al 11, ¿por qué nos va a redarguir el Espíritu? Nos va a enseñar, nos va a ministrar y nos va a señalar y a imputar que no creemos en Él. Ese es el pecado, pecado porque no creemos en Él. Pero dice, pero también de justicia. ¿Y qué es lo justo? Reconocer que Él es el Señor, el Kyrios, el Cristo. Fue justificado en espíritu, dentro del espíritu mismo, porque Él se queda como espíritu. Por eso dice, no los voy a dejar huérfanos. Ya lo hemos comentado. Un hermano no puede dejar huérfano a su hermano. Solamente los padres dejan huérfanos a sus hijos. Fue visto, fue visto. Y fíjense aquí, les puse, es el griego 3700. Porque es importante conocer la palabra y profundizar, mis hermanos. Es optanomai. Optanomai. ¿Qué significa esta de optometría, de óptica, si se dan cuenta? Es ser visto, sí, pero no es simplemente verlo. Ah, ahí está. No, sino ser visto con admiración.
¿Se acuerdan que vimos en Isaías 9:6? Su nombre es admirable, admirable. Ahora, ¿por quién fue visto? Por los ángeles. Quiere decir que los ángeles se admiraron de él. ¿Por qué se admiraron de él? ¿Se acuerdan en Hebreos 1, en Lucas 1, que nos dice cuando se introduzca el Hijo del hombre, ¿verdad? O el Hijo de Dios como tal, cuando es introducido en el mundo, todos los ángeles de Dios adórenlo. O sea, vayan, admírenlo y adórenlo. ¿Qué hicieron los astrónomos? Lo vimos el domingo en el sermón. Van y lo adoran como Dios, oro, incienso y mirra, se postran ante él. ¿Y qué nos dice Lucas? Pues todos los pastores fueron también para rendirle adoración, pero también nos dice, y escucharon esos pastores a los ángeles que estaban cantando en coro, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de su voluntad, a los hombres que temen su nombre. ¿Estamos comprendiendo esto? Admirado, contemplado. Pero ¿por qué podemos contemplarlo y por qué podemos admirarlo? Porque Él se mostró. No es que nosotros hayamos abierto los ojos y lo vimos, como cuando despiertas en la mañana y ves y dices, ¡ay, ya está amaneciendo! No, no es simplemente ver, sino fue mostrado, fue revelado. Por eso los pastores pudieron ver a los ángeles adorando a Dios. Por eso los astrónomos fueron guiados, ¿verdad? Para llegar ahí y rendir adoración a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un misterio, el misterio de la piedad, porque es revelado. ¿Qué más sucede? Fíjense, fue proclamado, proclamado. Y escucha esto, mis hermanos. Fue proclamado es el griego 2784. ¿Sabes con cuál se corresponde? Con el hebreo 7121. Este hebreo o este atributo ya lo hemos visto muchas veces, Kará. ¿Se acuerdan? Yeshua Kará, que está, por ejemplo, aquí te puse de Joel 2:32. Es visto, es adorado, porque su nombre es invocado. Kará significa invocar. O sea, fue proclamado, quiere decir, fue invocado. Mis hermanos, Jesús fue invocado como Dios, no como el Hijo de Dios nada más, el hijito, el Hijo de Dios que es Yahvé encarnado, el Hijo de Dios que es el Mesías. ¿Estamos comprendiendo? Por eso lo crucificaron. Estamos comprendiendo esto. Será invocado. Todo aquel que invoque su nombre será salvo. Joel 2 es lo que dice también Romanos 10. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fue proclamado. ¿Se acuerdan que Cará quiere decir proclamado, predicado, invocado, alabado? Y no se puede alabar a nadie más que a Dios. Entre los gentiles, vean esto, entre los gentiles, mis hermanos, pues nuestro Señor viene para ser proclamado por los ángeles, el cielo, y entre los gentiles, la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, los ángeles proclamando tu nombre, que se haga en la tierra, todos los gentiles, ¿verdad? Proclamando también tu nombre, invocando tu nombre. ¿Cuál es el propósito de que su nombre sea proclamado, sea invocado?
en hebreo, hará. ¿Cuál es el propósito? Dice, fue creído en el mundo para ser recibido arriba en gloria. El propósito es que creamos en Él para tener vida eterna. Juan 8:24, Juan 3:18 y 36, Juan 17:3, etcétera. Juan 8:24, verso 58 también, si no creen que yo soy. ¿Estamos comprendiendo? Fue creído en el mundo y entonces fue recibido arriba en gloria. Filipenses 2, del 9 al 11. Estamos viendo quién es nuestro Señor Yeshua. Estamos viendo qué significa en Mateo 28:20. Yo estoy siendo en ustedes, no con, no junto a, siendo en ustedes porque me estoy formando, me estoy constituyendo en ustedes. Puso su morada en nosotros. Lo estamos comprendiendo. Nuestra mente, nuestro corazón. Esa es su habitación, ese es su templo. Por eso dice Pablo, o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene un templo y Jesús tiene otro templo y el Padre tiene otro templo. Pues ¿cuántos templos hay? Estamos comprendiendo. Es el mismo. Y ahora vamos a Ezequiel 39:7. Haré conocer mi santo nombre. Conocimiento del nombre, mis hermanos. Conocimiento del nombre. ¿Para qué se queda en nosotros? ¿Para qué pone su morada en nosotros? ¿Para qué nos da su revelación? ¿Para qué fue manifestado? ¿Para qué fue justificado? ¿Para qué fue visto? ¿Para qué fue proclamado? ¡Cará! ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué? Acuérdense, ser creído, ser recibido, arriba en gloria. Esto tiene un propósito, que conozcamos su nombre, porque al conocer su nombre, entonces se cumple todo esto. Por eso el enemigo no quiere que se conozca el nombre. ¿Estamos comprendiendo esto? El enemigo no le interesa que se predique el nombre, y menos que se conozca. Nos dice Sabrina, también está Resh, que es cabeza jerárquica. Sí, él se va formando de generación en generación. Claro que sí, y ahorita lo vamos a ver. Sí, es Resh, la cabeza jerárquica. Esa cabeza que implica temor, esa cabeza que implica obediencia. Así se forma precisamente su linaje. Es lo que está haciendo nuestro Señor. Haré conocer mi santo nombre. ¿En dónde? Dice, en medio de mi pueblo Israel. Ahí está otra vez Isaías 9:6, lo que estábamos viendo. Ahí está Juan 1:14. ¿Se están dando cuenta? Juan 1:18, todas las citas que estábamos viendo, los testigos. No dejaré profanar más mi santo nombre. Hay un propósito para esto. Darnos a conocer el nombre es para que su nombre no sea profanado, mis hermanos. Ahora, entendamos esto. Si nos da a conocer el nombre para que su nombre no sea profanado, ¿qué pasa si no conocemos su nombre? Pues entonces su nombre va a ser profanado. Esto es algo lógico. No sé si me explico. Nos da a conocer el nombre para que su nombre no sea más profanado. Luego entonces podemos deducir lógicamente que si no conocemos su nombre, el hecho de conocer el nombre es estarlo profanando. ¿Y por qué lo profanamos, mis hermanos? Porque como no conocemos su nombre, nos hacemos ídolos. Y entonces nos formamos imágenes a nuestra semejanza de quién es Dios. Dios es uno, pero en tres personas distintas. Eso es un ídolo, porque la Biblia no dice que Dios sea persona, en ninguna parte. Estamos comprendiendo. Es diferente a el que se encarnó. Eso es totalmente diferente. Sí, Él es una persona, sí, porque tuvo un cuerpo. Estamos comprendiendo.
pero Yahvé no tenía cuerpo. Pero al encarnarse, se encarna, por supuesto, para poder morir, para poder ser expiado, propiciado, para llevar a cabo la remisión, sí, pero con un propósito, que lo podamos conocer, con el propósito de que su nombre ya no sea profanado, que no nos hagamos imágenes. Estamos comprendiendo. No dejaré profanar más mi santo nombre. Y entonces, vean la consecuencia, las naciones sabrán que yo, Yahvé, el Santo, estoy en medio de Israel. Otra vez Mateo 28:20. Ahí está Yahvé. El que está en Israel es Yahvé. Oye, pero es que el que vino fue Yeshua, el que vino fue el Mesías, el Cristo, es Yahvé. Ahí está él. Lo estamos comprendiendo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ok. Vamos a ver lo que nos estaba comentando ahorita Sabrina. Fíjense, vamos a retomar Ezequiel 9:4. Dijo Yahvé, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una tapa. Fíjense en esto, ¿eh? Pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, pon una tapa. Aquí le está dando la orden al ángel, al ángel exterminador. Fíjense, pon una tapa, una señal, pon una tapa, una firma. La firma, acuérdense, es su nombre y sus atributos. Una tab, ¿en dónde? En las frentes. Por eso dice, voy a poner mi palabra en sus mentes, en su corazón. Y vean qué significa esa tab, mis hermanos. Esa tab es una señal. ¿Dónde la pone? En la cabeza, para que nosotros entendamos que lo que está poniendo ahí, además de esa tab, es Resh. Y Resh, acuérdense, es cabeza jerárquica. Cuando él me pone su señal, me sella como si fuera un becerro, ¿verdad? Entonces quiere decir que le pertenezco y soy propiedad de él porque tengo su sello, tengo su ADN, tengo su firma, le pertenezco, soy propiedad de él. Esa cabeza jerárquica, mis hermanos, produce en mí temor de Yahvé. Y entonces temo su nombre, temo que su nombre sea profanado, sea idolatrado, temo que su nombre sea vituperado, temo que su nombre, mis hermanos, no sea conocido. ¿Estamos comprendiendo esto? ¿Dónde va a poner esa tab? ¿En las frentes de quiénes? Fíjense, en las frentes de quiénes, no dice de todos, en las frentes de quiénes, los hombres que gimen y se angustian. Ahí está el temor de Yahvé, el temor jerárquico. El Señor es Él, el Kyrios es Él, el Cristo, el Mesías es Él. ¿Estamos comprendiendo esto? A causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y ahora vamos a profundizar un poquito en lo que es el temor de Yahvé. Fíjense, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Yahvé. Pero ¿qué hacen los insensatos? Desprecian. Mis hermanos, despreciar la sabiduría es despreciar la instrucción. Por eso despreciamos la Torah, por eso despreciamos la ley. Por eso muchos dicen, es que Cristo vino a abolir la ley, es que el Antiguo Testamento ya no tiene eficacia, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento. Ni siquiera es Nuevo Testamento, es el pacto renovado, y realmente no hay un Antiguo Testamento, es el Tanaj, mis hermanos. Ni siquiera sabemos eso. Nos quedamos con las doctrinas humanas que nos han enseñado y perdemos de vista que la Biblia es una. No hay antiguo y nuevo porque todo está cumplido en Cristo. Eso es lo que dice la palabra.
Cuando rechazamos sabiduría, rechazamos la instrucción. Cuando rechazamos la sabiduría, rechazamos que la instrucción es cada letra, porque acuérdense que cada letra es un testigo que nos instruye y me dice quién es Él. Y pensamos que la Biblia es un conjunto de reglas. No, son instrucciones, mis hermanos. Son instrucciones precisas que describen detalladamente quién es nuestro Señor Yeshua. Y entonces lo podemos conocer y le podemos decir, ahora conozco que mi Padre eres tú. Estamos comprendiendo. Hebreos 9:10 prácticamente dice lo mismo. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Ahora vean cómo lo trata aquí. Dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocerlo, mis hermanos, te da inteligencia, te hace inteligente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de otro atributo que se llama Kof? Y Kof es el ojo de una aguja o la cola de un mono. Si nosotros no tenemos inteligencia, actuamos como monos, como orangutanes. Estamos animalizados. ¿Se acuerdan que habíamos comentado? Idiotizados o estupidizados, como estúpidos, como idiotas. Se oye muy fuerte, pero esa es la palabra. Como animales, peor que animales, porque los animales entienden. Pero una persona idiota o estúpida no entiende absolutamente nada, ni aunque se le pegue. Uf. Pero ahí está la dualidad. Si él pone su instrucción, su sabiduría, mis hermanos, entonces observen lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces en lugar de ser una cola de mono, ¿se acuerdan? Entonces tenemos el ojo de la aguja. Y el ojo de la aguja, ¿se acuerdan que es una puerta? La puerta donde se entra, pero la única manera de entrar, mis hermanos, es postrado, con las manos en alto, en adoración, pero con el rostro en el suelo. ¿Se acuerdan que el ojo de una aguja es una puerta muy pequeñita porque se cerraban los portones de la puerta, ¿verdad?, de Jerusalén, y entonces la única manera de entrar era por ahí, pero para poder entrar tenés que entrar prácticamente a gatas, postrado. Eso es a lo que se refiere nuestro Señor Jesús cuando nos dice que entremos por el ojo de una aguja, postrados. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esa postración es la humildad, esa postración es el temor a su nombre, esa postración es el temor de Yahvé. La única manera en que podemos conocerlo es a través de él. Filipenses 2, del 5 al 11, se humilló. ¿Estamos comprendiendo? Por eso nos dice Jesús, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y entonces sígueme. Toma tu cruz. ¿Qué es tomar la cruz, mi hermano? Ir postrado, con el peso, cargando, ir humillado delante de su presencia, porque si no, no se puede. La soberbia nos aparta del conocimiento, mis hermanos. Los pobres de espíritu son los humildes, los que tienen temor de su nombre. Por eso nos dice en el 7, ¿verdad? En Hebreos 1:7, los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué es lo que estaríamos despreciando? En el versículo 10 de Proverbios 9, pues el conocimiento del Santísimo. Si no somos inteligentes, pues somos animales. Salmo 111:10 prácticamente reitera lo que está comentando, pero vamos a ver esto. Fíjense, en la BTX nos pone, ¿verdad? Antes de la traducción o antes del contenido del texto, nos pone un atributo. Fíjense, Salmo 110 principia con una resh. ¿Ya se fijaron? Lo que estábamos viendo en Ezequiel 9:4, resh, la cabeza, y vean lo que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. ¿Qué quiere decir esto? Él es la cabeza jerárquica y yo soy su siervo. Él es el rey, yo soy su gobernado. Él es el padre, yo soy su hijo. Él manda y yo obedezco. Ese es el temor. ¿Estamos comprendiendo? Reish, cabeza jerárquica.
Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Y luego vean qué atributo sigue. Shin. ¿Y qué significa Shin? La prueba para que podamos ser juiciosos, la prueba para que podamos entender, para que podamos comprender. Y vea lo que dice, sano juicio tienen los que lo practican. Los que practican ¿qué? El temor de Yahvé. Mis hermanos, no se trata de practicar ordenanzas, se trata de practicar el temor a su nombre. ¿Estamos comprendiendo esto? Es el temor al nombre lo que tenemos que practicar y lo que tenemos que enseñar, no reglas, sino instrucciones de temer su nombre. Y vean cómo finaliza el verso 10 de este Salmo 111. Tab, tab, el cumplimiento de todos, mis hermanos, el propósito de Dios cumplido hasta la eternidad. Vean lo que dice, su alabanza permanece para siempre. Ahí está descrito Tab, Tab. ¿Y qué veíamos? Pon una tab en sus frentes. ¿Para qué nos pone la tab? ¿Ya se fijaron para qué? Para que su alabanza, su adoración, la alabanza a su nombre, el temor al nombre, permanezca para siempre. ¿Estamos comprendiendo esto? Pusimos otro testigo, Salmo 72:17, ya lo habíamos visto, ahora nada más vamos a ver el verso 17, que su nombre sea para siempre. ¿Qué es lo que es para siempre? Su nombre. Que su nombre sea propagado, así como lo hicieron los ángeles y así como lo hacen en la tierra los hombres. Que su nombre sea propagado, que en él se bendigan todos los hombres, que todas las naciones lo llamen bienaventurado. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos, de conocer su nombre? Llamarlo bienaventurado, bendecido, glorificarlo. Ese es el propósito. Para eso nos hizo Bet, ¿se acuerdan? Casa de oración. Bereshit en el principio, la primera letra Bet, casa de oración. Pero Bet, mis hermanos, cuando dice Bereshit, ese Bet, que es la primera parte, Bereshit, significa en, dentro de. Y luego Reshit es Resh. ¿Ya se fijaron? Be, Reshit, es decir, en, Be, Bet, dentro de, como casa, introducida, y luego Reshit, que es Resh, es el atributo. Y Reshit, mis hermanos, es esa cabeza jerárquica. Reshit es el temor. Reshit es el sometimiento a. Entonces vean lo que quiere decir Bereshit. Es una casa de adoración porque ahí se teme su nombre. ¿Estamos comprendiendo esto? Y esto es lo que nos enseña la palabra, porque su nombre dice que es para siempre, para que todas las naciones lo bendigan. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta o algún comentario, ¿no? Sabrina nos pone la cita aquí, dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Amén. Yo habito en la altura, en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Claro, y hay un propósito, fíjense, para hacer vivir el espíritu de los humildes, no dice de todos, de los humildes, y para vivificar el corazón de los que son quebrantados. ¿Qué es vivificar? Darles vida. Espíritu vivificante nos dice que es nuestro Señor Yeshua, ¿no? ¿Y qué significa ser vivificados? Pues tener vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, conocerlo. ¿Estamos comprendiendo?
Repetimos aquí Ezequiel 9:4. Dijo Yahvé, pasa en medio de la ciudad, pon una tab en las frentes, ya estamos entendiendo lo que significa esa tab, ese sello, es esa humildad, esa cabeza donde nos dice, no te olvides que yo soy tu Dios, nos da sabiduría, nos da conocimiento, ¿verdad? ¿En quiénes? Los que gimen y se angustian, los que temen su nombre. Y vean lo que dice Malaquías 3:16 hasta el 17. Dice, los que temían a Yahvé, no todos, los que temían a Yahvé hablaron el uno al otro y Yahvé escuchó con atención y atendió. ¿A quién atiende nuestro Señor, nuestro Padre? A los que temen su nombre. Fue escrito un rollo, aquí viene un sello, mis hermanos. Esto está escrito, está sellado, está firmado, está escrito. O luego cuando dicen los alumnos, está escribido, está bien, está escribido, si lo quieres decir así, está escrito. ¿Se acuerdan que el domingo lo vimos? Escrito está. Está escrito, está sellado, está firmado. Los que honran su nombre. Fue escrito un rollo de memoria, fíjense, ¿a favor de quién? Los que temen a Yahvé, los que honran su nombre. No es para todos. Verso 17, ellos eran míos. Propiedad, por eso nos sella. Cabeza, resh, acuérdense, cabeza jerárquica. Ellos eran míos, dice Yahvé Sebaot. En el día que yo preparo serán para mí un especial tesoro. No solamente le pertenecemos, somos especial tesoro. Y dice, los escogeré como un hombre escoge al hijo que lo sirve. Porque es nuestro Padre, porque le servimos. No es nuestro Padre porque somos hermosos, estamos comprendiendo, sino porque servimos, honramos, tememos su nombre. Pero no nos enseñan esto, nos enseñan a pedirle, porque es nuestro Padre, pero no nos enseñan a temerle y a honrarlo para que su nombre no sea blasfemado. Éxodo 12:7. Fíjense la importancia de esos sellos. Fíjense, Éxodo 12:7 y luego el 13. Recogerán de la sangre es el sello, y la pondrán sobre las dos jambas y el dintel de las casas en que la coman. Aquí está hablando de la Pascua, ¿se acuerdan? Cuando celebra la Pascua Israel, que va a salir de Egipto. ¿Qué es lo que ponen en las jambas y en los dinteles? O sea, en los postes y en las traves de las puertas, mis hermanos. Son puertas de madera, no pierdan de vista eso. Esas puertas de madera, mis hermanos, la puerta es la entrada al conocimiento de su nombre. Por ejemplo, es Dalet o es Shet, cualquiera de estos dos atributos, que son puertas de entrada al conocimiento de su nombre. Pero fíjense con qué está pintada, con la sangre del cordero. La sangre del cordero es la que pinta, porque la sangre es el nuevo pacto o pacto renovado correctamente, no nuevo pacto, sino pacto renovado. ¿Estamos comprendiendo? Y esa sangre, ese pacto renovado, es el Espíritu, porque es el que nos vivifica, es el Espíritu que nos da vida. ¿Estamos comprendiendo? Esa sangre, mis hermanos, vean lo que dice verso 13, la sangre os será por señal, fue puesta como señal. Cuando pasa el ángel exterminador, ve la sangre y sigue de lado, pero habíamos visto que la señal es Tab, la señal es el nombre, por eso estamos viendo, fíjense, que toda la Biblia, cada letra, cada palabra, cada mandamiento, toda la Torá, la ley, sus decretos, sus estatutos, son sellos, es sangre, es espíritu, es Tab. Acuérdense, ¿y cuál es el propósito de Tab?
lo vimos en el Salmo 111, alabar su nombre por siempre. ¿Estamos comprendiendo cuál es el sello? La sangre, la firma, el nombre, los atributos, es lo mismo. Sus mandamientos, sus decretos. Por eso dice, la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Pues veré la sangre y pasaré por alto. ¿Por qué va a pasar por alto? No van a ser destruidos en la condenación. No aplica sobre ellos la sentencia de la condena de muerte. No habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Claro, porque está pagado el precio, mis hermanos. El nombre es lo que nos hace sus hijos. El nombre es que Él pasa y dice, sí te conozco. Si no tienes su nombre grabado en la frente, entonces va a pasar y te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. ¿Estamos comprendiendo? ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Ok, pues vamos a dejarle aquí, mis hermanos, ya estamos en la hora. Vamos a dejarle aquí para honra y gloria de nuestro Señor. Nos vemos el domingo y el próximo miércoles. Bendiciones para todos. Igual bendiciones. Buenas noches.